Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, poder de Dios, por este tiempo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo les quiero invitar, hermano, vamos a estar allí entrando en la palabra del Señor. El tema de hoy se llama conflicto y crucifixión. Amén. Cuando hablamos de conflicto, ¿verdad? Estamos hablando de algo que está en oposición, que está en desacuerdo. Nosotros muchas veces tenemos conflictos con personas, ¿verdad? Porque no logramos ponernos de acuerdo en ciertas cosas, que de pronto un tema que discutimos y entramos en cierto conflicto. Pero yo no le voy a hablar de un conflicto que tengamos con ciertas personas, no. Yo no le voy a hablar del conflicto que hay entre personas. Les voy a hablar un poco acerca de un conflicto interno que vive el cristiano. A veces no nos gusta reconocer todas estas cosas, pero son necesarias, hermano. Cuando la palabra describe, hermano, todo este sinfín de cosas, ¿verdad? Es porque el apóstol o el escritor, ¿verdad? Que fue usado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos estaba dando allí pautas para que veamos de que no solo nosotros los de este tiempo, de pronto tenemos ciertos conflictos internos en nosotros, porque usted en su querer usted quiere hacer algo en lo más íntimo para agradar a Dios, pero hay algo que se opone, hay algo en usted que se opone, ¿verdad? Y usted entra como en ese cierto conflicto, porque usted no quiere que las cosas se den de esa manera, usted quiere más bien que las cosas sean para agradar a Dios. Fuimos llamados para servir y para agradar a Dios, y nosotros como creyentes siempre queremos agradar al Padre. Yo sé que usted también quiere agradar al Padre, y yo también tengo mis conflictos a veces internos, ¿ve? Pero aquí hay que tratar, hermano, de ser libres realmente como lo demanda la palabra, porque dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados a libertad. O sea, tenemos decisiones para tomar, hermanos, y una de las cosas que nosotros debemos decidir y tomar, hermano, es servirle con integridad a nuestro Dios. Amén. Porque Él nos sacó del mundo de las tinieblas precisamente para que tuviéramos una vida diferente, y muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por cositas que están allí todavía haciéndose presente de vez en cuando en nuestras vidas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de esto, y quiero que nos vayamos allí al libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 17. Yo voy a leer a favor de todos en este momento. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. Búsquelo allí en su Biblia. Yo le quiero dar un consejo a los hermanos. Cuando nosotros nos vamos a escuchar una palabra, vamos a escuchar algo, y si nosotros sabemos que es la palabra de Dios, el libro que nosotros tenemos que tener en nuestras manos es la santa palabra de Dios, la santa escritura. Entonces, un buen soldado de Cristo no puede dejar su arma, tiene que tener su arma a la mano. ¿Para qué? Para corroborar que lo que se nos está diciendo es la verdad. Amén. Y que está de acuerdo con la palabra. Entonces, usted allí en su casa, busque la Biblia y busque allí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 17, y leamos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Alabado sea el Señor. Estamos viendo pues que el deseo es contra la carne, o sea, contra el Espíritu, perdón, el deseo de la carne. Hay deseos en nosotros como seres humanos, hay deseos en nosotros. Es más, nosotros venimos de un mundo donde muchos, la mayoría de su tiempo de su vida vivieron allí en el mundo, ¿verdad? Practicando tantas cosas de la carne, porque mientras nosotros estábamos allí en el mundo practicábamos de todo lo que el mundo ofrecía. Nosotros probábamos un poco de ello. Amén. De pronto algunos llegamos más temprano al Señor y no tuvimos ese tiempo
de probar de todo lo que estaba allí en el mundo. Pero no con esto quiere decir que lo probamos. Sí, probamos muchas cosas de las que están en el mundo y que se hicieron como deleite a nuestra vida. Como ser humano sentíamos deleite en practicar todas aquellas cosas. Y cuando le hablo de practicar, estoy hablando es que se hicieron hábitos en nuestras vidas. Amén. No estamos hablando de algo que es pasajero, no. Estamos hablando de algo que se hizo como un hábito en nuestras vidas. Amén. Tuvimos vidas desordenadas allá afuera. Pero ¿de qué nos está hablando aquí la palabra del Señor acá en Gálatas? Y es que hay una lucha entre nosotros los creyentes, y es la lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre está viciado, hermano, con todos los placeres mundanales. El viejo hombre está allí lleno de todos esos placeres, está allí en ese deleite. Y él, cuando llega a Cristo, siente que está siendo anulado. Y él siempre quiere como que sacar lo que está allí todavía, los detalles, trayéndote recuerdos, trayéndote de pronto a memoria cosas que tú practicaste antes, y de pronto hasta tú empiezas a meditar en todo esto. Pero hay un nuevo hombre que es en el que estamos revestidos con esa naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? Que te está diciendo: renueva vuestra mente, quita todo pecado de ti, quita todo lo que no es agradable para Dios, para que puedas ser en verdad ese instrumento, en las manos de Dios. Entonces, es una lucha que está allí, una lucha constante que está allí. ¿Por qué? Porque si nosotros somos de Dios, si nosotros fuimos libres en el Señor, ¿verdad? Y cuando la palabra nos habla de una libertad, nos está diciendo que nos sacó de ese yugo de esclavitud donde nos tenía el pecado a cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros somos libres en el Señor, no debería ya de estar en nosotros ese detalle. O sea, pero hay secuelas en el hombre, hermano. Es más, nosotros estamos en este mundo y estamos rodeados de pura contaminación. Todo el tiempo nosotros estamos viendo cómo los demás practican lo que nosotros un día practicábamos. Entonces, la carne siempre tiende a jalar hacia allá, a tirar hacia allá. Amén. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor, para que entremos allí. Mire lo que dice Romanos, en el capítulo 7, versículo 14 al 23. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer en mí porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Amén. Fíjate, Pablo está describiendo aquí, ¿verdad?, a un creyente que quiere obedecer a las leyes de Dios. Amén. A un creyente que quiere obedecer a las leyes de Dios y aborrecer el pecado, pero que es un creyente humilde, que reconoce su condición de pecado, hermano. Nosotros, mientras estamos en esta tierra, siempre tendemos a ir hacia allá. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos debilidades. Tenemos debilidades. Por eso la palabra nos enseña que
diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fuerza está en el Señor. Mira, en nosotros hay debilidades continuas, pero para nosotros poder vencer las debilidades necesitamos de ese Dios maravilloso, necesitamos de esa presencia de Dios, necesitamos acudir a la presencia de Dios para poder dominar, hermano, poder controlar todos esos deseos que están en nosotros. Pablo reconocía, dice que de manera que ya no soy yo, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Amén. O sea, hay un control todavía allí, en ese viejo hombre que está allí todavía, como que no ha sido realmente muerto, sino que está allí latente todavía. Pudiéramos decir que está privado allí, y cuando de pronto recuerda, vuelve y sale a relucir las obras de la carne. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que nosotros tenemos, alabado sea el Señor, una libertad a través de Cristo. Él nos liberó del pecado, Él nos liberó del pecado de muerte, nos liberó de la esclavitud donde nosotros antes estábamos. Y por eso es nuestra lucha. La lucha que el creyente tiene es esto, que muchas veces quiere agradar a Dios y obedecer a Dios, pero hay algo que lo detiene, hay algo que le impide a que Él realmente agrade al Señor. Y de pronto entra en reflexión y dice, pero ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo? Yo quiero agradarle y yo quiero hacer algo. Muchas veces hasta queremos decir cosas para agradar a Dios y terminamos desagradando al Señor. Amén. O sea, hay un conflicto interno en nosotros. Pablo reconocía todo esto y por esto escribió la palabra, para que todos pudiéramos entender, hermano, que vivimos ese conflicto. Aún los hombres que se llaman espirituales, los más maduros, también han vivido este conflicto, hermano. Para nosotros llegar a la madurez, no crea que es fácil. Nosotros tenemos luchas internas continuamente, y el que diga que no ha tenido lucha o que no tiene lucha es un mentiroso. Todos tenemos luchas internas. Nosotros queremos cambiar en muchas cosas. Mire, hay cosas en nosotros, en el temperamento nuestro, que nosotros no queremos que existan, pero que están allí y que de pronto salen a relucir. De pronto salen a relucir porque hacen parte de su temperamento, y todavía ese temperamento no ha sido transformado. Todavía ese temperamento está en un proceso, y mientras nosotros estemos en ese proceso, siguen las luchas en nuestra vida, hermano. Siguen las luchas en nuestra vida. Y de esto es lo que Pablo está hablando, alabado sea el Señor. Dice, miren lo que sigue diciendo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, la misma palabra allí le está revelando, esto está mal. Mire, cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, nosotros leemos la lista, hermano, las listas que aparecen en Romanos, que aparecen en Corintios, que aparecen en Gálatas, en cuanto al pecado. Y nosotros sabemos, hermano, que todavía hay cositas de la lista que están en nosotros. Nosotros lo que tenemos que ser es humildes y reconocer esto, que hay unas debilidades en nosotros todavía. Mire, en muchos habita la ira todavía, habita la mentira, habitan los deseos de la carne todavía no han entrado a muerte, están allí. Hay luchas, deseos de las cosas mundanales, deseo de andar en la moda, de todo esto. Pero la palabra del Señor a nosotros nos enseña. Mire, cuando nosotros leemos allí en el libro de Juan, en el capítulo 17, que habla acerca de la intercesión que hizo Jesús por sus discípulos, nosotros tenemos que tener en cuenta esta palabra, hermano. Jesús le dijo al Padre, Padre, guárdalos, ¿verdad? Protégelos. Le hizo una petición al Padre y dijo, porque ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Ayúdalos a que ellos puedan mantenerse como escogidos tuyos para que no pequen. Amén. Ellos están allí, pero están en lucha. Están siendo rodeados como ovejas
Alabado sea el Señor, por lobos rapaces. Esos son los pecados. El pecado nos rodea, hermano. Usted mira a su alrededor y todo lo que ve a su alrededor es contaminación. Y por mucho que usted, hermano, luche y luche, siempre tiende a contaminarse con algo. Y el Señor nos está por eso haciendo un llamado continuamente que nosotros debemos santificarnos. Amén. Nosotros debemos santificarnos. Y aún así el Señor dice, y el que es santo, santifíquese más. Amén. O sea que el que se crea muy espiritual, el que crea que ya lo alcanzó todo, siga allí santificándose. Porque el que cree estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Amén. Muchas veces nosotros creemos que estamos firmes en alguna cosa y resulta que hay ciertas debilidades que nos pueden conllevar a hacer lo que nosotros no queremos. Amén. Esto es lo que estaba pasando en estos creyentes. Pablo está hablando que la vida de un creyente no es una vida fácil, es una vida de conflicto, y no conflicto solo contra el enemigo ni nada de estas cosas, no, Señor, sino con nuestra propia carne, con nuestra propia naturaleza, hermano. Esta naturaleza humana siempre está pidiendo más y más obras de la carne. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí, hermano? ¿Ve? Que necesitamos de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros necesitamos de Dios, hermano, para poder vencer estos conflictos. Mire, hay un contraste en todo esto de lo que estamos hablando. Miremos lo que dice Gálatas en este contraste entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, vámonos allá, Gálatas 5, en el capítulo 5, versos 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Y mire lo que dice, manifiestas. Dice, y manifiestas son. Quiere decir que están a la vista de todos. Se han manifestado y están allí a la vista de todos. Y cuando dice las obras de la carne, o sea que la carne trabaja, alabado sea el Señor, para llevarlo a cabo. Las obras, o sea, la labor que está haciendo la carne es trabajar allí, hermano. ¿Para qué? Para que se hagan de manifiestas sus acciones, las obras de ella, para mostrarlas que todavía están allí. Amén. Mire, cuando nosotros venimos, hermano, de conflictos fuertes en el temperamento, es una cosa tremenda, hermano. Yo estoy seguro que muchos creyentes tienen luchas fuertes en cuanto al temperamento, ¿verdad? Porque de pronto tienen un temperamento iracundo, un temperamento fuerte, difícil, que todo lo saca de la presencia de Dios. Y esta es una lucha fuerte. No es cualquier cosa, hermano. Esto es algo fuerte en el creyente, porque él quiere tomar como ese control, pero no puede, porque hay algo que siempre está allí que lo impulsa a que él actúe de esa manera, que lo impulsa de pronto hasta expresar, porque es una lucha continua que está allí. Es una lucha continua que está allí. Pero cuando nosotros, hermanos, realmente entendemos la palabra del Señor, que tenemos un conflicto y que ese conflicto hay que resolverlo, ese conflicto solamente se puede resolver, hermano, en la presencia de Dios.
Cuando usted y yo empezamos allí a humillarnos delante de Dios y a decirle a Dios que tome control de nuestras vidas, que tome control de nuestras mentes, que tome control de nuestras acciones, que tome control en todo lo que hablemos, en todo lo que pensemos, que Él sea guiándonos con su Espíritu Santo, lo logramos, hermano. Porque hay muchas cosas que nosotros los creyentes hemos logrado vencer, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Solo no podemos, hermano. Solo no podemos. Y esto es lo que Pablo quiere que entienda la iglesia. Solo no puedes tú vencer todos esos pecados que asedian allí en tu vida. Todos esos deseos carnales que asedian allí en tu vida. Solo no lo puedes hacer. Para tú hacerlo necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para tú, hermano, caminar realmente y hacer las cosas para agradar a Dios, tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo para poder contrarrestar, para poder resolver este conflicto interno que está dentro de ti. Amén. Y poder vencer y poder hacer acciones que realmente agraden al Señor. Amén. Ahora miremos que esta lista, hermano, está dividida en 5 grupos. La lista que está presentando Pablo aquí en Gálatas está dividida en 5 grupos. El primer grupo tiene 3 pecados de inmoralidad. Amén. Mire lo que dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecado de inmoralidad. Hace un inicio allí, hermano. Esto no debe estar en el creyente, pues el Señor nos sacó de toda inmundicia. En nosotros no debe de haber esta práctica. Nosotros como creyentes tenemos que darle solución, alabado sea el Señor, a todas estas cosas. ¿Ven? Si esto es debilidad todavía en ti, amado hermano, alabado sea el Señor, el estar mirando allí y codiciando y deseando cosas que no son para ti, hay que sacar esto, hay que cortarlo. Hay que vencerlo en el nombre de Jesucristo, porque esto no es provechoso para tu vida espiritual. Amén. Entonces también vemos, alabado sea el Señor, el por qué Pablo saca a relucir primero esto. Porque esto todavía habita en el corazón del hombre. Lo que son las lascivias, ¿verdad? La inmoralidad, los deseos sexuales y todas estas cosas, como lo es la fornicación, el adulterio, la inmundicia, todas estas cosas, eso están allí latente en el corazón del hombre. Miremos lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 7, verso 21. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Amén. Entonces, fíjese, eso está allí dentro. Esto no puede habitar en un creyente. Pero aún la palabra registra, hermano, en Corintios, la palabra registra, ¿ven? De hombres que decían ser de Dios, ¿verdad? Creyentes que estaban dentro de la iglesia y todavía estaban en pecado de inmoralidad. Amén. En hechos bastante vergonzosos. Hechos bastante vergonzosos para la iglesia. Aún en nuestro tiempo también habita ese pecado, el pecado de inmoralidad todavía llega allí, toca nuestra puerta. Hermano, y si nosotros le dejamos entrar, créame lo que Él habitará allí. Entran los deseos carnales allí, ¿ven? Y la carne quiere satisfacer. La carne todo el tiempo quiere satisfacer, pero nosotros tenemos, hermano, el Espíritu de Dios para poder controlar todos esos deseos que llegan allí. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces vemos pues que hay que seguir allí buscando ¿para qué? Para doblegar todos esos deseos carnales. Miremos lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 6, versículo 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Fíjense, estos tres pecados, ¿verdad?, en los cuales aparecen en la lista de Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son pecados que atentan contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, fuimos lavados, fuimos limpiados, purificados. Es para que no habite más en nosotros eso. Entonces, cualquier residuo que todavía esté allí, tenemos que sacarlo, hermano. Hay que matarlo. Tenemos que sacarlo de allí, echarlo fuera con la presencia de Dios. Hay que someternos más a la búsqueda, a la oración, ¿ve?, a leer más la palabra, a traer vivencias en nuestra vida a través de la palabra. Es por esto, hermanos, que nosotros tenemos que vivir la palabra. No podemos ser solo hacedores. Mira, la palabra hoy nos está enseñando todo esto, de que debemos nosotros sacar el conflicto, resolver este conflicto y pronto. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Es una urgencia para nosotros resolver este conflicto, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y hay que resolver todas estas situaciones carnales que todavía hay en el creyente. Hay que resolver todo esto. ¿Ven? De pronto algunos no tendrán este tipo de debilidades, pero hay otras debilidades. ¿Ven? Hay una lista. Y vemos que en la lista hay una sección que está indicando que la lista que él está presentando no está completa, que hay otras listas más. Y yo he podido mirar, en Corintios está la lista, en Romanos está la lista, y hay cosas que son diferentes a las que aparecen acá en Gálatas. O sea que hay una lista extensa que nosotros tenemos que ir minuciosamente mirando, sacándola allí, escribiéndola, cuáles son todas las cosas que desagradan a Dios y que no nos hacen entrar, no nos permiten entrar al reino de los cielos si practicamos tales cosas. Amén. Para irla desechando, para irla sacando de nuestra vida, para ir cortando de nuestra vida todo lo que impide, hermano, que nosotros realmente tengamos una plenitud de vida en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y mire, el segundo grupo, hay dos pecados que van directamente contra Dios. Y mire lo que dice allí en la lista donde estamos, después del 19 viene el 20, dice idolatría, hechicería. Amén. Dos cosas, hermano, dos cosas que el creyente tiene que deshacerse totalmente. Idolatría. Usted dirá, hermano, pero si yo no adoro imágenes. Hermano, pero adora otras cosas. Ha cambiado a Dios por otras cosas. Hay quienes adoran un empleo, hay quienes adoran una casa, hay quienes adoran más el carro que a Dios, hay quienes quieren más la moto que a Dios, quieren más las cosas materiales que a Dios, hay quienes adoran más al padre, a la madre, a los hijos que a Dios. Alabado sea el Señor. Y que el servir a Dios, todo esto es idolatría. Todo lo que cambie el culto del Señor por otra cosa, hermano, esto es idolatría. Amén. Hay quienes dicen, yo no voy al servicio porque no puedo dejar la casa sola. O sea, tienen una idolatría por la casa. ¿Dónde está entonces el creer en Dios y el confiar en Dios de que Dios va a cuidar todo lo nuestro? ¿Dónde está? O sea, hay estamos arraigados, hermano, en cosas. Y muchas veces pensamos que la idolatría solo está en una imagen. Ya nosotros como creyentes sí, en verdad, nos hemos dado de cuenta que, bueno, los que practicaron la idolatría, yo le doy gracias a Dios que allí no llegué yo, pero los que practicaron la idolatría ya se dieron cuenta, alabado sea el Señor, de que detrás de un muñeco de esto no habita sino el mismo demonio. Entonces,
pero tienen idolatría por otras cosas, hasta por los hijos, por la familia, hay una idolatría. ¿Ven? Todo lo que cambie el hacerle culto al Dios Altísimo, al soberano del universo, todo lo que cambie esta posición, hermano, es idolatría delante del Señor, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque nosotros tenemos que aprender que nosotros somos ahora, alabado sea el Señor, hijos de Dios, y nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre. Nosotros tenemos que adorar e invocar siempre a nuestro Padre, tenerlo presente todo el tiempo en nuestra vida. Nosotros no podemos olvidarnos de Dios en ningún momento, porque Dios siempre está presente para nosotros en nuestra vida. Entonces, estos dos pecados, idolatría y hechicería, están atentando contra Dios directamente. Alabado sea el Señor. El Señor a nosotros nos enseña, ¿verdad? Allí en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que ninguna imagen, hermano, debemos nosotros hacer y postrarnos delante de ella. Solo a Él adoraremos, dice la palabra del Señor. Nosotros no podemos adorar otra cosa, solo a Dios. Dios debe estar en la vida del creyente sobre todas las cosas, hermano. Dios debe estar sobre su familia, Dios debe estar sobre el empleo, Dios debe estar aún sobre su vida misma. Alabado sea el Señor, porque usted y yo fuimos creados para alabar y bendecir el nombre del Señor, para adorarle a Él. Usted y yo fuimos creados pues para eso. O sea que Dios debe estar por encima aún de nuestro ego, de nuestro yo. Debe estar Dios por encima de todo esto. Sobre mí debe estar Dios. Entonces no podemos, hermanos, distraernos en esto ni caer en ninguna de estas cosas. Amén. Alabado sea el Señor. Ni prácticas ocultas, ni prácticas oscuras allí podemos tener nosotros como creyentes. Nada de eso, de estar practicando cosas allí, alabado sea el Señor, que no son de Dios. Nuestra práctica debe ser en adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Vemos el tercer grupo. 4 tipos de animosidad que hay allí personal. Mire lo que dice la palabra del Señor allí mismo en el 20, sigue diciendo: enemistades, pleito, celo, iras, contiendas, disensiones. O sea, hay una cantidad de detallitos allí que muchos de ellos todavía están en el creyente. Amén. En el creyente todavía habitan ciertos detallitos como estos: iras, contiendas, disensiones, pleitos, celos. Todo esto hay que sacarlo, hermano. Todo esto hay que cortarlo. Hay que echarlo de nuestra vida. Es necesario para poder tener una vida plena con Cristo. Hay que sacar todo esto. Todas estas disensiones que se están dando allí, a veces nosotros las tenemos como nada. ¿Ven? Pero esas son esas pequeñas zorrillas que dañan la viña del Señor. Los celos, la ira, la contienda. Alabado sea el Señor. El mismo Jesús dijo: airaos, pero no pequéis. Hermano, en medio de la ira podemos pecar. A veces no hay control en la ira. Cuando nos airamos no tenemos control. ¿Ven? Y empezamos a decir cosas que desagradan a Dios. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Dios quiere que el pueblo sea realmente consciente de que ahora le pertenece a Él y que debemos vivir una vida de santidad, como dice el apóstol Pedro. En toda vuestra manera de vivir, nosotros debemos ser santos. En toda vuestra manera de vivir, todo nuestro caminar con Dios, en todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros como seres humanos que tenemos cosas cotidianas que hacer, debe estar siempre allí ligado a la santidad como hijos de Dios que somos, porque debemos ser un ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Debemos ser ejemplo. Y entonces por eso Dios nos está trayendo a memoria que hay que sacar todas estas cosas, porque su venida está cerca. Porque los que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Hay que cortar de raíz el mal, hay que cortar de raíz todo lo que en realidad está dañando a la iglesia del Señor. En el cuarto grupo vemos 4 tipos de separatismo que hay allí. Y mire lo que encontramos allí en el cuarto grupo: envidias,
Alabado sea el Señor. Homicidios. Todo esto, hermano, ¿ve? Separa. Las envidias, esos deseos ambiciosos, egoístas, las disensiones, ¿ve? Todo esto daña al creyente. Hay creyentes que dicen: yo tengo una envidia sana. Ningún pecado es sano. Si se llama envidia, no es sana. Amén. Si se llama envidia, no es sana. A veces queremos tener lo que los demás tienen. Queremos ser como el otro. Queremos que lo que tiene el otro nos lo den a nosotros. No, Señor. Dios a cada quien nos da conforme a la medida de la fe. Dios a cada quien nos da conforme al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces usted no se ponga a estar deseando que usted quiere tener lo que tiene la hermanita, lo que tiene el hermanito. No. Dele gloria a Dios con lo que Él le ha dado a usted. Y trabaje arduamente en lo que Dios le ha dado a usted para que pueda crecer y pueda haber frutos más grandes todavía en su vida. Porque Dios en nosotros sembró una semilla. Alabado sea el Señor, de labores en cada uno de nosotros. Nos dio dones, nos dio talento, nos dio ministerio. Entonces no podemos estar deseando el ministerio del otro. Si Dios a ti te dio un ministerio, lucha, trabaja en tu ministerio para que crezcas allí, eche fruto, de raíces fuertes en tu ministerio, y verás que solo tú eres allí el único. Amén. Porque tú siempre serás el número uno en lo que Dios te dé. Siempre serás el número uno en lo que Dios te dé. Entonces no ambiciones a querer tener lo que otro tiene, porque ya Dios se lo dio a aquel. Y si Dios te dio algo similar al que el otro tiene, entonces no entres tampoco ahí en disputa y querer ser mejor que el otro, porque las competencias no van allí. Amén. En el Señor no valen esas cosas, porque nosotros tenemos que trabajar y dar el fruto necesario para darle gloria y honra al Señor en la confianza que tuvo en depositar en nosotros cosas tan especiales del reino, y nos escogió a nosotros, ¿verdad?, como esas vasijas de barro, y depositar en nosotros cosas extraordinarias del reino para que nosotros las sacáramos adelante. Quiere decir que Dios tuvo una gran confianza en nosotros cuando puso dentro de nosotros, hermano, esa semilla ministerial, ese don, esa dote para servirle a Él, ese talento. Alabado sea el Señor. Si algo quieres anhelar, es parecerte a Jesús, que es el modelo que Dios nos dio. Por eso es que tenemos que luchar para alcanzar la estatura del Señor. El anhelo del creyente debe ser allí, no el de mi consiervo. ¿Ve? Querer ser como Él o mejor que Él. No, porque aquí no estamos en competencia. Aquí todos vamos caminando conforme al propósito en el que Dios nos llamó. Alabado sea el Señor. Les hablaba de 5 grupos, y el último grupo contiene, ¿verdad?, los vicios, 2 vicios: borracheras y orgías. Alabado sea el Señor. Esa hace parte del último grupo: borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Dice los que practican. Quiere decir que no es un pecado que pasó por casualidad por allí. No. Cuando habla de práctica, está hablando de hábitos que tiene aquella persona de hacer eso. Amén. Entonces Él está diciendo: los que practican esto no heredarán. Óigame bien, hermano. Aquellos que se airan, que mienten, que hacen cosas inadecuadas y lo tienen por costumbre, esto, hermano, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces hay que empezar, hermano, a trabajar duro, arduamente en esto, porque la venida del Señor está a la puerta. Alabado sea el Señor. Y vemos un contraste, hermano, de las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor.
Aquí no hay obra, sino actuación de nuestro espíritu regenerador en nosotros. Alabado sea el Señor. Él es el que nos impulsa, ¿verdad? A que nosotros caminemos allí como debe ser, y que en nosotros hayan esos frutos que deben llegar a la vida del creyente desde el mismo tiempo que el Espíritu Santo es colocado en nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ir empezando a darle la oportunidad al Espíritu de Dios que comience a generar en nosotros frutos. Pero para eso, para nosotros generar esos frutos, nosotros tenemos que también darle libertad al Espíritu de Dios que haga en nosotros lo que tiene que hacer. Y miren lo que dice el verso 22, estamos todavía allí en el 5:22 de Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la palabra del Señor. Amén. Está enumerando allí, ¿verdad? Que hay allí un seguimiento, mire, en el orden como van todas las cosas. Alabado sea el Señor. Pero miremos lo que dice Juan. En el capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera, y el Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? Que la consecuencia, hermano, de nosotros vivir realmente en Cristo nos está generando a nosotros frutos del Espíritu. Alabado sea el Señor. Es un contraste, bastante fuerte, ¿verdad? Es un contraste bastante fuerte. Mire, las obras de la carne quieren relucir, ¿verdad? Están allí flotantes, mas los frutos del Espíritu están allí también por encima. Amén. Tienen que estar por encima. Y mira que nosotros podemos mirar que aquí hay tres grupos en los frutos. El primer grupo, ¿verdad?, se dimensiona hacia Dios, hacia el prójimo y hacia sí mismo. Amén. Primero, amor a Dios. Amén. Segundo, gozo en el Señor. Amén. Y tercero, paz. ¿Paz con quién? Con Dios. Amén. Estos tres frutos, hermano, son muy importantes. Pero sobre todo, miremos quién, hermano, es el que encabeza la lista de los frutos. El amor. ¿Por qué el amor? Porque la esencia de Dios es el amor. Y cuando tenemos a Dios, Él nos impregna de su amor. Él es el que nos enseña a amar. Él es el que nos enseña a nosotros lo bueno que es amar. Y por eso usted aprende a amar. ¿Ven? Cuando tiene a Dios en su corazón, empiezan a regir estas cosas maravillosas. Amén. Trae gozo. El Espíritu de Dios trae gozo. Ya usted no anda ya más triste. Ya usted no está allí en tristeza, no está allí en sufrimiento, en pesadumbres, ni nada de estas cosas. Dios trae gozo. Gozo aún en medio de la dificultad. Hay un gozo, hay una esperanza, hay algo en ti que te dice: esto es liviano, esto es pasajero, nada es eterno, todo esto va a pasar. Gózate y deleítate delante de Dios. ¿Bien?
Porque el Espíritu está allí recordándote la palabra todo el tiempo y esto te genera gozo, gozo en tu vida, en tu ser, en tu alma, en tu espíritu. Y también nos habla de paz, nos habla de la paz que Dios trae a nuestras vidas. Y dice, no como el mundo la doy yo, dijo Jesús. ¿Ven? Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, y no como el mundo la da. O sea, es una paz, hermano, que te genera a ti tranquilidad absoluta, porque viene de parte de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Y el segundo grupo, hermano, tiene tres virtudes que guardan especial relación con nuestro prójimo, que son la paciencia, la benignidad y la bondad. Amén. Paciencia, hermano, y eso yo oigo hermanos que dicen, yo no digo nada de que Dios me dé paciencia, porque mientras más pido paciencia, más momentos difíciles vivo. Hermano, es que tenemos que ser probados para poder mirar si en nosotros en realidad se ha generado ya el fruto. Amén. Entonces, si no eres probado, ¿cómo vas a saber si tienes o no tienes ya ese fruto de la paciencia? Amén. Entonces, la paciencia es un fruto que sí necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos muy impacientes, aún hasta con la venida del Señor. Tantos que ya muchos piensan que Él no viene y que está tardando mucho su venida. ¿Ven? Pero hay que tener paciencia. Hay que aprender, como dijo el salmista, pacientemente esperé en Jehová. Hay que tener esa paciencia. ¿Ven? Hay que tener paciencia cuando nosotros hacemos una petición al Señor, a que Él haga conforme a su propósito. Hay que tener paciencia en todo lo que esperamos. ¿Ven? Hay que tener paciencia con los hermanos. Yo aprendí a tener la paciencia y le cuento que lo aprendí aquí. Yo era una persona muy impaciente, pero aquí Dios me ha enseñado a tener paciencia. ¿Ven? Ya yo hago llamado y todo esto y oro al Señor y digo, hágase tu voluntad, Padre, no la mía. ¿Por qué? Porque ya aprendí a tener la paciencia. ¿Ven? Hay que aprender a todo esto. ¿Y esto es con quién? Con los que nos rodean, con los hermanos, con todo esto. Porque no todos manejamos el mismo nivel, hermano. Hay que tener paciencia con la gente. ¿Ven? Esto es necesario y debemos ser benignos, buenos con nuestros hermanos. Practicar el amor, porque la benignidad, hermano, hace práctica y hay una manifestación del amor en nosotros. Entonces esto es ser benigno con nuestros hermanos. Y dice, debemos ser bondadosos con ellos también. Amén. Porque le estoy diciendo que estas virtudes, ¿verdad?, son especiales con la relación con nuestro prójimo. Amén. Y en el tercer grupo tenemos fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo allí entonces añade, contra todas tales cosas, dice, no hay ley. Amén. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que los que tenemos este fruto, los que practicamos todas estas cosas, alabado sea el Señor, no hay ley allí. Amén. No hay ley que condene. ¿Por qué? Porque en nosotros debe habitar estos frutos. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces quiere decir que quienes tienen este fruto del Espíritu tienen la verdadera libertad. Amén. Cuando nosotros tenemos estos frutos, tenemos la verdadera libertad. Entonces, para nosotros poder tener esta verdadera libertad, tenemos que llegar a la crucifixión. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice Gálatas 5:24. Alabado sea Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Tenemos que llegar a la crucifixión para que puedan, hermano, abordar todos estos frutos en nosotros. Crucificar, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando estamos hablando allí de crucificar la carne, alabado sea el Señor, el apóstol está haciendo mención de 3 crucifixiones que debe de haber en el creyente genuino.
Alabado sea el Señor. Y miremos cuáles son esas 3 crucifixiones que deben de estar en el creyente verdadero. Vámonos a Gálatas, capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Cristo de la gloria. ¿Ven? Entonces vemos que la primera crucifixión tiene que ver en relación con el Señor. Que ya tu ego no sea el que esté sobre Dios, sino Cristo sobre ti, que sea Cristo el que viva en mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por allí es que hay que comenzar, ¿ve? Crucificando la carne con sus pasiones, con sus deseos, para poder decir que quien habita en nosotros, quien vive en nosotros y que realmente rige nuestras vidas es el Señor. Amén. Por eso es que hay que crucificar esta carne, todas esas pasiones, echar fuera todo esto que contamina, que daña, todos estos detallitos que están todavía allí como hábitos todavía en nuestra vida. Hay que sacarlo, hermano. Hay que crucificarlo. Hay que crucificarlo. Hay que ya darle final a todo esto que daña nuestras vidas como hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces vemos que allí en la relación con Dios y en esa crucifixión estamos borrando, ¿verdad?, nuestro ego, lo más interno del hombre viejo. Le estamos dando muerte total. Amén. Muerte total. ¿Saben por qué, hermano? Porque solo acercándonos a Cristo podemos alcanzar esto. Con nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a alcanzar. No, solo con Dios. Cuando tú y yo, alabado sea el Señor, en verdad nos metemos ahí en esa plena comunión con Dios, Él es el que nos ayuda a sacar todas estas cosas. Toda esta basura que está allí, hermano, todavía ensuciando nuestro vestido, alabado sea Dios, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que echarle allí ese cloro espiritual. Y ese cloro espiritual es la presencia de Dios allí, hermano. Oración, búsqueda, ayuno, haga vigilia, pero póngase, póstrese, humíllese delante de Dios para que sea Dios quien habite en usted. ¿Usted cree que a Pablo le fue fácil? Pablo también vivió lo mismo, hermano. ¿O usted cree que los apóstoles, para ellos todo fue diferente? No, hermano. Ellos también vivieron sus luchas, sus conflictos internos también los tuvieron, porque todos tenemos nuestros propios temperamentos y hay luchas en nosotros, hábitos que obtuvimos allá afuera. Amén. Hábitos malos, tomamos cosas malas en nuestra vida, practicamos muchas cosas y las prácticas a veces no se olvidan de la noche a la mañana, quedan allí todavía y muchas veces salen a relucir. Entonces esto es lo que Dios no quiere. Dios quiere que salga a relucir en nosotros el fruto del Espíritu. Amén. Bien, y hay otra crucifixión en relación consigo mismo. Mire lo que dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a mirar ahí un extra, ¿verdad? Un texto extra que tengo acá. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 6. A ver qué nos dice. Romanos 6, verso 6. Alabado sea el Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Está viendo? Para que lo tenga con más claridad. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso es que hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, para que el viejo hombre no nos sea estorbo, hermano. Amén. Mire, porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Usted y yo somos de Cristo. Y si todavía hay hábitos allí, crucifique. Hoy yo le digo como clamaba el pueblo en aquel entonces que pedían que crucificaran al Señor. Yo hoy te digo en el nombre de Jesucristo, crucifica la carne, crucifícala, porque es necesario para que pueda salir a relucir ese Cristo maravilloso que está dentro de ti. Para que pueda salir a relucir ese hombre íntegro y esa mujer íntegra de Dios que está dentro de ti. Y esos frutos del Espíritu salgan a relucir. Porque mientras están estos detalles allí, son impedimentos para que se manifieste en ti el hombre y la mujer de Dios que Dios colocó en ti. Amén. Hay que borrar todo eso. Hay que borrar todas esas obras de la carne. Amén. La tercera crucifixión de la que nos habla el apóstol la encontramos en Gálatas 6:14. Miren lo que dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Hay que crucificar esos deseos mundanales, hay que crucificar, ¿verdad?, con él al mundo. A veces estamos en el Señor, pero estamos pendientes a la moda, estamos pendientes a todo lo que está saliendo, y esto lo digo con mujer y hombre. Amén. Con mujer y hombre, en el vestir, en todo, estamos allí como queriendo estar actualizados igual como está el mundo. ¿Ven? No, Señor, somos hijos de Dios y como tales debemos estar. Amén. Y como tales debemos comportarnos y como tales debemos vestir, honrando el nombre del Señor, honrando este tabernáculo que hizo Dios en nuestro cuerpo, para que el Espíritu de Él more en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener un comportamiento mejor delante del Señor, como hijos de Dios que somos. Alabado sea el Señor. Nosotros no podemos estar queriendo competir con los que están allá afuera. No, nosotros no fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para vivir una vida en santidad delante del que nos llamó. Amén. Somos ahora propiedad de Cristo. Y Él es el que debe rendir en nosotros, debe estar en nosotros tomando el control. Él es el que debe de estar en nosotros gobernando en nuestras vidas. Entonces nosotros no podemos seguir en eso. Entonces tenemos que borrar de nuestra vida lo mundanal, hermano. Amén. Tenemos que borrar de nuestra vida todo lo mundano. Y por esto nosotros tenemos que anular todo esto, borrar todo esto, cambiar esa mentalidad. Pablo, a través de su epístola, nos está llamando a una reflexión en Efesios, ¿verdad? Que nosotros debemos renovar nuestra mente, cambiar esa manera de pensar. Y cuando Él está hablando de esto, Él está diciendo, actualízate en Cristo. Amén. Saca las cosas viejas que están en ti, esos hábitos que se hicieron en ti muy apegados a tu vida. Tienes que desarraigarlos, cortarlos, crucificarlos, para que pueda salir a relucir el Cristo que está en ti. ¿Ven? Para que tengas una mente más amplia, para que tengas una mente más despejada, una mente de Cristo. Alabado sea el Señor. Por eso es que el apóstol siempre está allí, hermano. Alabado sea el Señor, recomendándonos a través de la Escritura, recomendándonos cómo debe vivir realmente el cristiano. Alabado sea el Señor. Pero hay algo, hermano, que cuando nosotros en verdad trabajamos en esto y alcanzamos esto, alabado sea el Señor, esto trae a nuestras vidas una conformidad. Amén. ¿Por qué? Porque comienzas a vivir conforme al
al deseo de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Cuando tú y yo comenzamos a trabajar en esto y empezamos a ver esa gloria de Dios en nuestra vida, esto trae a nuestra vida conformidad. Mira lo que dice Gálatas 5:25. Alabado sea el Señor. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si tú y yo vivimos ya por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. ¿Para qué vamos a querer buscar las obras de la carne? Eso tiene que morir. Ahora tú y yo debemos vivir por el Espíritu y debemos andar por el Espíritu. Amén. Es una recomendación del apóstol. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Miremos lo que dice Romanos 8:4. Alabado sea el Señor. Romanos 8:4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria al Señor. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Mientras estemos, hermanos, en deseos carnales y todas estas cosas, la palabra nos juzga. Pero cuando tú y yo comenzamos a caminar en las obras del Espíritu, a caminar en el Espíritu, alabado sea el Señor, nada nos juzga. ¿Sabe por qué? Porque somos aceptos delante del Señor. Dios quiere que seamos hijos obedientes. Dios quiere que tú y yo vivamos en verdad en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Que nuestro espíritu se santifique. Nuestra alma se santifique y que este cuerpo, ¿verdad?, que es el estuche donde habita el alma y el espíritu, también reciba honra. Amén. Sacándolo de allí. Este cuerpo está contaminado, hermano. Hay que limpiarlo, hay que lavarlo, hay que purificarlo. Es por esta razón, hermano, que cuando el Señor venga, nuestro cuerpo será transformado por un cuerpo, alabado sea el Señor, no corruptible, un cuerpo incorruptible, alabado sea Dios, porque este cuerpo corruptible ya recibió mucho pecado. Entonces este cuerpo hay que limpiarlo, hay que transformarlo, pero el espíritu y el alma tienen que santificarse totalmente. Recuerde la palabra del Señor, hermano. Sin santidad, óigame bien, nadie verá a Dios. Entonces hay que comenzar a vivir por el Espíritu. Es tiempo ya. Es tiempo que la iglesia comience a vivir allí por el Espíritu, sacando toda obra de la carne, todo aquello que impide celo, ira, contiendas, disensiones, todas las obras de la carne. Amén. Todos esos deseos pecaminosos que están allí. Hermano, no deje que se le encapsulen allí pensamientos ociosos, malos, ¿ven?, que atraen a la carne. No. Échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Lleve su mente cautiva a la obediencia en Cristo. Cada vez que quiera venir todo eso, allí llévelo a Cristo. Cada vez que quiera surgir el deseo, llévelo a Cristo. Porque en Él somos victoriosos. Solo en Cristo tenemos la victoria, hermano. Amén. Solo en Él tenemos victoria. Entonces yo le invito, vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude en esto. Esta es una misión grande, una misión que tenemos que cumplir para poder vivir en el Espíritu como lo manda la palabra del Señor, porque nosotros somos seres espirituales. Amén. Los carnales son los que viven conforme a la carne, pero los que somos espirituales, fuimos llamados a ser espirituales, tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Sacando el odio, la rencilla, el rencor, el resentimiento, borrando, en verdad, aprendiendo a perdonar todas estas cosas. Y cuando hablo de perdonar, hermano, estoy hablando de borrar y no recordarte más nunca de eso. Amén. Eso es perdonar. Y todo eso también está allí.
A veces nosotros decimos perdonar, pero estamos trayendo a memoria cosas. Hay que luchar contra esto. Hay que sacar todo esto. Amén. Porque el perdón, hermano, y la humillación que nosotros hacemos delante de Dios abre la puerta del cielo para todos nosotros. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te adoramos. Oh buen Dios, glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra en esta mañana. Te damos todo loor, Padre. Gracias por tu palabra, por recordarnos, oh Dios de la gloria, oh Padre celestial, que tú quieres hijos santos, que tú quieres una iglesia santa. Padre, pongo a Misión Avivamiento Salem una vez más delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos, oh Dios, en santidad. No permitas, Espíritu Santo, que caigamos en errores. Recuerda, Señor, la palabra siempre en nuestra vida. Padre, cuando vengan momentos como estos, oh Dios, que quieran tentarnos, que esa palabra venga inmediatamente a nuestra mente, oh Padre, para poder huir del pecado, Señor, poder huir de la tentación, poder huir de aquello que quiere abrazarnos, Señor amado, para dañarnos, para contaminarnos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti. Ayúdanos a mantenernos allí íntegros, Señor, delante de tu presencia. Ayúdanos a vivir en santidad, a poder alcanzar a vivir en el Espíritu como lo demanda tu palabra, Señor amado. Porque yo te doy las gracias, Dios, por cada hermano. Yo te pido, Padre, que tú ayudes, Señor, oh Dios, no solo mi vida, sino también la de mis hermanos, Padre, para poder seguir adelante, Señor amado, porque queremos agradarte, queremos honrarte, queremos exaltar tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Pero hay cosas que nos hacen hacer lo contrario. Ayúdanos a vencer eso. Ayúdanos a crucificar, Señor, todo esto que nos daña, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Fortalécenos, Señor, cada día más. Fortalécenos cada día más, Señor, con la presencia de tu Espíritu, Padre. Te doy las gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos confronta, Padre, y nos hace ver el espejo, Señor, para que veamos la imagen que está en nosotros, Señor amado, y podamos cambiar esa imagen, Señor, por la imagen de tu Hijo amado Jesús, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, poder de Dios. Padre, yo bendigo, Señor, la congregación con esa autoridad que tú me has delegado como ministro tuyo, Padre. Yo bendigo la congregación Misión Avivamiento Salem. Bendigo cada familia, Señor, que la conforma. Bendigo esos hogares, Señor. Bendigo en gran manera a los hermanos que están allí conectados en este momento, Padre. Ayúdales, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Derrama la lluvia de bendición sobre sus vidas cada día más. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la misión. Gracias por los que predican tu palabra en este lugar. Gracias por los que te sirven en este lugar, Padre. Gracias por cada una de las ovejas que tú has puesto en este lugar. Derrama bendiciones sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Bendice, Señor. Bendice a cada familia. En el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que pudimos adorarte, Señor, y poder compartir tu palabra. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Recuerden, mañana tenemos servicio de intercesión y milagros. Amén. Si usted quiere ver un milagro, acuda a la cita. Estaremos allí con el Señor. Amén. Bendiciones para todos.